el momento más grande que sentía, digamos, de placer y de relajación después, era ver cómo morían las víctimas y se quedaba mirando los ojos, porque él dice que el momento en que alguien pierde la vida es un momento que para él era, digamos, sagrado, ¿no? Lo que muestra un sadismo extremo. Pedro Alonso López es un muchacho, un niño en su momento, cuando nace en medio de la violencia. Él nace en 1948, o sea, nace en el abrebocas de la violencia liberal conservadora, y al papá se lo matan en Santa Isabel, en la zona de Santa Isabel, Tolima, lo matan por ser liberal, y tiene que huir la mamá, Bernilda, tiene que huir al Espinal para que no los maten, son desplazados. Cuando llega ahí se vuelve a casar, y entonces tiene medio hermanos, y él vive, que esto no lo justifica para hacer lo que va a hacer después, pero vive un infierno en la crianza. O sea, los hermanos que hemos entrevistado, los medio hermanos cuentan que cuando él se portaba mal, la mamá lo amarraba a un árbol 2 días, o sea, y que le colocaba fósforos en los pies. Pues claro, si recibes todo ese montón de violencia, algo tiene que salir de allí, y eso no lo justifica porque hay muchas personas que han sufrido violencia y nunca han matado a nadie, pero yo creo que sí lo marca, y el entorno del país, y él se desescolariza, deja de ir al colegio y se vuelve amigo de un señor que se llamaba Jorge Patiño en el Espinal, y Jorge Patiño era el matarife, aquel que en la pesa, en el matadero, acababa con las vacas, y la diversión de Pedro Alonso López era ver cómo degollaban las cabras, cómo mataban a las vacas. Entonces eso también lo marcó, estar frente a la muerte tan cerca, y además empieza a consumir drogas muy joven. Entonces él huye de la casa, se viene a Bogotá en los años 60, cuando es solo un joven, y se convierte en un gamín, como le llamaban, ¿no? Que es una palabra en francés para decir muchacho, que era como la clase alta diciéndole los muchachos, pero no le decían muchacho en la calle, sino le decía el gamín, como para sonar un poco más estirado, digámoslo así. Ya no se usa mucho la palabra para hablar de esto, y ya casi afortunadamente no hay niños en la calle, pero era muy común. Luego se vuelve un ladrón, atracador, roba carros, desvalija, y lo capturan, y lo llevan a la Modelo, y en la Modelo lo violan, y él dice que ahí él va a hacer su primer crimen, que él dice no se aguantó más, esperó a que su agresor estuviera por allí y lo mató, lo degolló, y dice que en ese momento él sintió que nunca más iba a volver a ser una víctima, que se iba a convertir en un victimario, y tan pronto sale de la cárcel, lo que hace terriblemente es ir donde pequeñas niñas, a las cuales va a llamar sus muñequitas, las lleva a lugares descampados, allí las abusa cruelmente, que es muy triste esto, ojalá nunca vuelva a pasar, y es horrible, las abusa y duerme con los cadáveres, y no tiene un lugar fijo, tiene una itinerancia muy fuerte, entonces se va caminando, pueblo por pueblo. Sí, él va a decirlo varias veces, lo dice frente a los medios de Ecuador, y lo dice frente a la policía, y en sus declaraciones, que el momento de éxtasis, él mismo usa la palabra, el momento más grande que sentía, digamos, de placer y de relajación después, era ver cómo morían las víctimas y se quedaba mirando los ojos, porque él dice que el momento en que alguien pierde la vida es un momento que para él era, digamos, sagrado, ¿no? Lo que muestra un sadismo extremo, y lo que muestra un comportamiento muy violento, un comportamiento en el cual él siente placer extremo a partir de aplicar el control y el poder al máximo, ¿no? Porque está de alguna manera decidiendo sobre la vida de otro. Y algo que él hace que es muy aterrador es que después de eso se queda con los cadáveres, a los cuales llama muñequitas, duerme con ellos y después los deja botados. Es una objetivización total de la vida humana, es ver a los seres humanos no como personas sino como objetos. Y él va a hacer después unos discursos realmente espantosos que van a todas las personas en los años 80 de Ecuador, Colombia y Perú a espantar, porque él habla casi como un político. Y empieza a mezclar ideas políticas y empieza a decir que lo que él hace es un acto revolucionario, porque está salvando a las niñas de la pobreza, y que él debería ser visto como un héroe, y que él todavía no ha completado su misión, y que ojalá cuando lo liberen lo lleven a Estados Unidos, porque allá hay también niñas pobres y las tiene que llevar a la muerte para que no sufran, ¿no? Y ese discurso lo toma un cineasta como Luis Ospina, y en una película que se llama Pura Sangre,
pone a un actor a hablar como Pedro Alonso López, que es un fragmento brutal de esa película. Y luego lo que va a pasar es más raro, porque cuando lo capturan, que no lo captura ni la policía, no lo captura ni una fuerza especializada, sino unas señoras de una plaza de mercado en Ecuador, en Ambato. Cuando lo capturan, lo llevan a una estación de policía y allá un capitán dice: este tipo es muy raro, voy a ver si me narra qué es lo que hace, y le dice: le voy a dar pollo, le voy a dar un pollo y usted me dice, me cuenta qué hace. Y él, pues Pedro Alonso López, por comer pollo, le va a decir al capitán: sí, yo tengo un muerto debajo de un puente, maté a una niña. Vamos. Y nadie le cree, es que nadie le cree. Entonces en ese momento el capitán, eso está registrado, dice: lo voy a sacar y vamos a ir hasta allá, así los demás policías no quieran, porque le decían: no, ese es un indigente, déjenlo ahí, depórtenlo o suéltenlo, eso es loco, no le crea. Y van y encuentran efectivamente los cadáveres de estas niñas que estaban siendo buscadas por todo Ecuador, por el mismo presidente de Ecuador. Había dicho que había, escuchen bien esto, en Ecuador pensaban que esas desapariciones de niñas las había provocado una secta que se robaba los órganos de las menores, porque no podían entender que se desaparecieran tantos niños, niñas sobre todo, y que decían que había un barco, y está registrado en los periódicos de la época, que había un barco frente a las costas de Guayaquil, que habían rentado un montón de millonarios del mundo, donde llevaban las niñas, donde era una especie de burdel pedófilo. Pero todo eso era mentira. El que desaparecía a las niñas era Pedro Alonso López, que las mataba. ¿Está vivo? Es un gran conflicto, porque esto es una cosa rarísima. Como Colombia y Ecuador no tienen de alguna manera la acumulación de penas para estos casos, nuestra legislación no está adecuada para asesinos en serie. Entonces Pedro Alonso López fue liberado después de pasar 15 años en la cárcel en Ecuador, y lo deportaron. Todo eso está grabado, cómo lo deportan. Cuando llega a la frontera de Colombia, no tienen cómo capturarlo, pero los agentes del DAS saben quién es. Entonces los agentes del DAS, que yo entrevisté a varios, hacen vaca de sueldo de ellos para pagarle un hotel, para evitar que quede libre totalmente, esperando que alguien le dé una orden de captura. Y se la dan. Por un caso terrible que pasa en Espinal, Tolima, lo capturan y lo llevan al Espinal. Ese día casi hay una sonada en el Espinal, lo traen a Bogotá, y lo triste es que 4 o 5 años después lo vuelven a liberar. Y Pedro Alonso López salió a la calle, y lo primero que hizo fue ir donde la mamá, le tocó la puerta, la mamá le abrió, y él dijo: vengo por mi herencia, y le robó la cama. O sea, cogió los colchones, desarmó la cama de la mamá, trajo una carreta de una zorra que había en ese tiempo, echó todo ahí y se lo llevó, y ese fue el último registro de alguien que lo haya visto con vida. La madre ya muere, pero después, en el año 2000, cuando cambian las cédulas, Pedro Alonso López va a una registraduría aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá va a una registraduría y pide que le den la cédula. Nadie lo detiene, en ese momento tenía circular roja de Interpol. Va a la registraduría, se sienta, porque había filas, se sienta, ya es una persona mayor, le toman la foto digital, sacan la cédula con un número que todavía está vigente en muchas, si usted lo pone en la Procuraduría, sale el antecedente y sale sin antecedentes disciplinarios. Pueden hacer el ejercicio, podemos hacer aquí el ejercicio en las dos orillas, y hagamos el ejercicio de colocar el número de cédula en el mismo pasado judicial y sale sin antecedentes judiciales, y sale el nombre, Pedro, como si estuviera vivo. Y Pedro Alonso López se va, y a los 3 meses vuelve a reclamar la cédula y firma la reclamación y le dan la cédula. Nadie lo capturó, y era supuestamente el peor asesino en serie liberado de la historia, porque nunca en ningún otro país liberaron a Jeffrey Dahmer, ni liberaron nunca a John Wayne Gacy. Es el único país, Colombia, que ha liberado a un asesino en serie. Es el único. Y después de eso, lo más raro es que en el año 2005 encuentran un cadáver que supuestamente corresponde a las huellas y dan de baja la cédula. Pero hay un periodista que sigue el caso, que me dice después, que está todo en un video, y que hizo un programa en especiales RCN, que dice que probablemente las huellas que encontraron son de otra persona, porque Pedro Alonso López falsificó en un momento sus huellas. Entonces no se sabe si realmente está vivo o está muerto. Esa es la triste historia.